Hola, bienvenidos a Espacio Aquí y Ahora. Mi nombre es José Miguel, soy terapeuta Gestalt, coach, facilitador de constelaciones familiares, terapeuta en biodescodificación y también me dedico a realizar cursos de crecimiento personal y formación en constelaciones familiares. En el siguiente vídeo me he propuesto realizar una integración de dos corrientes terapéuticas que son muy potentes por sí solas, pero cuando se unen y se complementan entre sí, aumentan exponencialmente su poder sanador, su poder transformador. Voy a hablaros de cómo integrar la biodescodificación y las constelaciones familiares. Para comenzar, partiremos del concepto de inconsciente. ¿Qué es el inconsciente? Es una parte de nuestro propio ser, de la cual no nos damos cuenta, pero que maneja nuestra vida, maneja nuestras decisiones, nuestras reacciones, nuestros comportamientos, la forma en que nos sentimos y nos posicionamos ante los demás, ante nosotros mismos, ante la vida y ante el mundo en general. El inconsciente manda mucho, tiene mucho poder, precisamente porque actúa de una manera muy subterránea. No nos percatamos, no tenemos la conciencia de que estamos actuando desde ese lugar, desde esa motivación, desde ese interés. Y por eso es tan poderoso sobre nosotros, porque al no ser conscientes de cómo nos maneja nuestra vida, no nos podemos defender, a no ser que pongamos luz donde hay oscuridad, a no ser que podamos convertir lo que es inconsciente en consciente. Si lo hacemos así, tenemos más capacidad de elección y de decisión. En cambio, si no actuamos poniendo conciencia en el inconsciente, directamente el inconsciente manejará nuestra vida, tanto si eso nos favorece y nos hace felices, como si dificulta nuestro bienestar interior. Entonces, en biodescodificación nos centraremos en lo que llamamos el inconsciente biológico. ¿Por qué le llamamos biológico? Porque también lo compartimos con el resto de animales y seres vivos. Es el inconsciente que está dedicado a ayudarnos en nuestro proceso de supervivencia, sobrevivir, y en nuestro proceso de reproducirnos, de perpetuar la especie. Son nuestros instintos para sobrevivir y para perpetuar nuestra especie. Pero iremos viendo a lo largo del vídeo cómo esto se puede complicar mucho más y cómo incluso este inconsciente biológico se puede volver en nuestra contra y perjudicarnos precisamente por ser inconsciente, por no conectarnos con eso y no descubrir de qué manera nos quiere ayudar nuestro inconsciente a sobrevivir o reproducirnos. Y luego tenemos el inconsciente que trabajamos en las constelaciones familiares, que sería el inconsciente familiar. Le he llamado familiar porque es el que con más asiduidad se trabaja en las constelaciones familiares, pero lo podríamos llamar inconsciente sistémico, que tiene que ver con el grupo, con nuestros grupos de pertenencia. Se pueden hacer constelaciones familiares con empresas, con países y con cualquier colectivo humano. Se trata de seres humanos que están unidos y vinculados entre sí por algún motivo o por algún propósito. Destaca la familia porque es el colectivo humano con quien compartimos lazos más emocionales. Pero este inconsciente también existe, por ejemplo, en una empresa. En una empresa hay un inconsciente que maneja las decisiones que se realizan, cómo se relacionan unos trabajadores con otros, los niveles jerárquicos, cómo funcionan, si hay fluidez entre los jefes y los trabajadores, si hay tensiones, si hay conflictos. Todo eso nace desde este inconsciente, precisamente por no saber, por no entender que eso está así y cómo está actuando. Muchas veces este inconsciente familiar genera muchísimos conflictos y dificultades que nos impiden lo que precisamente estaríamos deseando, que es una buena comunicación, una buena relación con las personas de nuestros entornos. Nuestro inconsciente biológico está empeñado en que sobrevivamos y está empeñado en que nos reproduzcamos, que perpetuemos la especie, igual que en el resto de animales y seres vivos. Sobrevivir y perpetuar la especie. Dentro de la supervivencia, nuestro inconsciente biológico cuida de nosotros respecto a nuestras necesidades básicas. Por necesidades básicas entendemos comer, beber y respirar. Es lo más básico que necesitamos para sobrevivir, para tener vida, alimentarnos y respirar. Pero no basta con esto, también necesitamos sentirnos protegidos, protegernos. Entonces el inconsciente biológico también se encarga de nuestra protección, especialmente contra peligros o depredadores.
Nuestro inconsciente biológico también maneja nuestra capacidad de movimiento, de qué somos capaces y de qué no somos capaces. Entonces, también en nuestro inconsciente nos dará fuerza o nos restará en base a la conciencia que pongamos en eso, respecto a nuestras capacidades, si nos sentimos a la altura, si nos sentimos preparados, si sentimos que no vamos a poder. Tiene mucho que ver con los conflictos de desvalorización, de no confiar en uno mismo, de tener la autoestima baja. Y nuestro inconsciente biológico cuidará de que estemos conectados con el grupo, precisamente para sobrevivir. Hay dos ramas a partir de las cuales tenemos que tener presente que nuestro inconsciente nos va a influir respecto al grupo que puede ser familia, amistades, trabajo. Uno es el territorio. ¿A qué llamamos territorio desde el inconsciente biológico? No solamente a nuestro espacio vital o el espacio que ocupamos. Territorio sería todo aquello que yo considero que es mío, que es de mi propiedad. Este bolígrafo, por ejemplo, representaría mi territorio si yo lo considero que es mío, que es mi propiedad. Mi trabajo puede ser mi territorio si yo considero, lo llamo, mi puesto de trabajo, mi lugar de trabajo. Incluso las personas afines a nosotras, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros amigos, los podemos considerar territorio siempre y cuando pongamos una connotación emocional de posesividad, de que esto es mío, de que esto me pertenece. Por supuesto está el territorio corporal. Considero que mis manos son mías, mis pies son mías, mi cabeza es mía, todo aquello que yo llame mío. Mi coche, mi dinero, mi casa, mi país, mi tierra, mi familia, lo que yo considero mío. A eso le llamamos territorio desde el inconsciente biológico. Y por supuesto tener mucho que ver el tema del vínculo ya a nivel amoroso, aquellas personas por las que yo siento amor, cariño, ternura, afinidad. También me pueden generar conflictos que yo pueda sentir que ponen en riesgo mi supervivencia, porque necesitamos pertenecer a la tribu, necesitamos pertenecer a un grupo mayor que nosotros. Los seres humanos somos seres gregarios, necesitamos pertenecer a algo más grande que nosotros. Necesitamos la colectividad, necesitamos sentirnos pertenecientes a una tribu. Y desde ahí establecemos lazos que tienen que ver con el amor, con la ternura, con protegernos unos a otros, con cuidarnos. Y eso está muy conectado con el vínculo. El inconsciente biológico también vigila nuestra reproducción para perpetuar la especie. Y dentro de la reproducción tenemos el acto de procrear, significa escoger pareja, o sentir que eres el escogido por una pareja, y por supuesto el cuidado de las crías cuando se tienen hijos, que las crías estén protegidas, que estén sanas, que podamos ayudarles a que crezcan para convertirse en adultos, que también puedan reproducirse como nosotros lo hemos hecho. Nuestro inconsciente biológico vigila todo esto, pero muchas veces podemos sentir conflicto, porque por un lado queremos asegurar nuestras necesidades básicas, pero por otro lado podemos sentir que no podemos satisfacerlas. Cuando no podemos satisfacer nuestras necesidades básicas, nuestras necesidades de protección, de sentirnos protegidos, o de podernos mover libremente sintiéndonos capaces, preparados, o de sentir que tenemos un lugar en el grupo donde se respeta lo que es nuestro territorio, o nuestros vínculos y nuestros lazos que tengan que ver con la ternura y con el amor, entramos en conflicto. Y cuando entramos en conflicto, nuestro inconsciente nos va a ayudar. Y nos puede ayudar de muchísimas maneras. Pero hay tres que son las que resumen todas estas maneras. Si sentimos este conflicto, podemos sentir la necesidad de atacar contra eso que nos quiere o sentimos que nos está bloqueando en cualquiera de estas necesidades. Si sentimos que no podemos atacar, vamos a querer huir, escapar, para que eso no nos afecte, no nos atente, no nos limite. ¿Y qué pasa cuando no podemos ni atacar ni huir? Entonces lo único que nos queda es paralizarnos como si quisiéramos hacernos el muerto, para ver si desde ese lugar eso que nos está confrontando deja de molestarnos, deja de afectarnos. Cuando nos hacemos el muerto, cuando nos paralizamos, toda la química de nuestro cuerpo de reaccionar para escapar o para huir, nuestra adrenalina, nuestra noradrenalina, todos los péptidos, el cortisol, todas estas hormonas
Como no podemos activarlas ni para atacar ni para huir, corremos el peligro de que si eso no lo liberamos de alguna forma, podamos incluso hasta morir súbitamente, porque todas estas sustancias que nos quieren ayudar a defendernos y protegernos, si luego no somos capaces de disolverlas a través de la acción, a través de la expresión, se convierten en tóxicos para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo humano cuando tenemos una energía muy poderosa a partir de la cual nos hemos paralizado porque hemos sentido que ni podíamos atacar para defendernos, ni podíamos huir para escaparnos? Nuestro cuerpo dirigirá todo ese estrés hacia un órgano concreto, que es cuando nos enfermamos. Nos enfermamos de una mano, nos enfermamos de los pulmones, nos enfermamos de la garganta, nos enfermamos de las piernas, nos enfermamos del estómago. En base a aquello que nos haya afectado y con lo que nos hayamos sentido confrontados, si no hemos sabido, no hemos podido ni atacarlo, ni huir, ni defendernos ante eso, nuestro cuerpo generará una enfermedad para que ese órgano que quede enfermo absorba todo este estrés y evitar el riesgo de muerte súbita. ¿Entendemos ahora por qué las enfermedades realmente son necesarias e importantes? Porque si no estaríamos en un riesgo superior de morir. El cuerpo humano no se avería como un electrodoméstico. El cuerpo humano está constantemente regenerándose a sí mismo. Constantemente estamos cambiando nuestras células, estamos reconstruyendo nuestros tejidos. Entonces el cuerpo humano se enferma desde un proyecto que tiene sentido biológico, desde una necesidad biológica, para concentrar el estrés en una parte y que ese estrés no enferme la totalidad del cuerpo, pudiéndonos provocar una muerte súbita. La biodescodificación trabaja mucho a nivel de enfermedad, pero también esta misma filosofía la podemos encontrar con otros síntomas que no tienen por qué ser enfermedad, como puede ser la carencia económica, el tema de la pareja, encontrar pareja, una buena pareja o relaciones de pareja tóxicas, el tema de la creatividad, la sexualidad. En biodescodificación podemos trabajar todo aquello que nos impide estar bien y a gustos con nosotros mismos, teniendo presente las necesidades de nuestro inconsciente biológico, que son principalmente sobrevivir y reproducirnos. Y estos conflictos de los que nos quiere defender nuestro inconsciente biológico pueden ser conflictos reales. Por ejemplo, si viene un león a atacarme y no puedo ni escapar ni huir y me paralizo, y eso hace que me salve de que ese león no me ataque por el motivo que sea, entonces yo luego tendré que expresar ese susto, ese trauma, liberarme para que ese trauma no me enferme o no me condicione. Son los peligros reales. Si alguien me atraca por la calle, no tiene por qué ser un león, porque en las ciudades no hay leones, pero puede haber alguien que nos atraque, alguien que nos agreda, alguien que nos quite algo que sentimos que es nuestro, o vivir una separación de un ser querido, o sentir que no somos capaces de dar la talla en un trabajo o ante cualquier reto que nos hayamos puestos. Si nosotros sentimos confrontados por algo que es real, vivimos un conflicto del cual nuestro inconsciente nos va a intentar defender. ¿Cómo? Atacando o huyendo o paralizándonos, con el riesgo de que esa paralización luego se pueda transformar en una enfermedad. Pero no solamente los seres humanos vivimos conflictos reales, somos un poquito más complicados que los animales. También podemos conflictuar con temas imaginarios, con imaginaciones, a través de nuestros miedos, a través de nuestra preocupación por el futuro. ¿Qué va a ser de mí dentro de 5 años? ¿Qué va a ser de mis hijos dentro de 5 años? Podemos enfermarnos y paralizarnos ante miedos que no tienen por qué tener ninguna relación con el contexto real presente. Tal vez podamos intuir que eso podría ocurrir, pero si lo vivimos con mucho miedo, quedamos conflictuados y muy probablemente o una parte de nuestro cuerpo enfermará o reaccionaremos muy al ataque o muy a la huida, lo cual nos puede ayudar a no enfermarnos, como hemos visto, porque estamos expresando y movilizando toda esa energía de estrés, pero no necesariamente nos tiene que llevar a un lugar sano o generarnos una solución sana para nosotros. Muchas veces podemos vivir situaciones de ataque que no son ataque,
pero nosotros nos imaginamos que sí que es un ataque. No depende tanto de lo real, sino de cómo lo experimento, de cómo lo percibo. Entonces podemos vivir conflictos imaginarios por algo que yo creo que están pensando de mí, por algo que yo creo que me van a hacer, sospechas. Todo esto me puede afectar. Y aparte de los conflictos reales y los conflictos imaginarios, tenemos conflictos simbólicos. El ser humano tiene la capacidad de simbolizar, de crear simbolismos. Por ejemplo, si yo siento que el dinero es como el oxígeno que respiro porque lo necesito mucho, si yo interpreto que el dinero es vital y en un momento dado me falta el dinero, puedo sentir como que me estoy asfixiando, como que me falta algo que necesito mucho. Está claro que el dinero no tiene nada que ver con el oxígeno, pero yo lo puedo vivir así. O puedo vivir, por ejemplo, que mi puesto de trabajo es la comida. Puedo simbolizar que trabajar es igual a tener comida en la nevera. Y si no tengo trabajo, no voy a tener dinero, no voy a poder comer. Y puedo vivir mis necesidades básicas, a pesar de que no tenga que ver directamente con la comida, puedo sentir un conflicto de necesidad básica si me despiden del trabajo o no encuentro trabajo. Puedo interpretar que un insulto equivale a una agresión física, aunque no es lo mismo ser insultado que ser agredido físicamente, y puedo generar una enfermedad que tenga que ver con la protección. Por ejemplo, generar un melanoma en la piel para proteger una parte de mi cuerpo, generar un cáncer en el pericardio, en alguna membrana de mi cuerpo que esté para protegerme, en las meninges, por ejemplo. Y podemos vivir conflictos virtuales. Ejemplo de conflictos virtuales, por ejemplo, un actor que se mete mucho en su personaje y lo vive tanto que incluso hay momentos en que olvida que es un actor y que está interpretando, sino que lo vive como si fuera real. Entonces puede vivir un conflicto virtual, porque no es real, está interpretando, pero si se mete mucho en su papel, y esto ha pasado más de una vez y más de dos, puede llegar a generar un conflicto como si realmente eso le estuviera ocurriendo. O también en los sueños, hay personas que tienen pesadillas muy fuertes, desde las cuales sienten que eso que le están soñando es muy real y pueden generar un conflicto que les enferme o que les lleve a reaccionar incluso violentamente cuando todo está ocurriendo dentro de su interior, dentro de su mente. Entonces los conflictos de los que nuestro inconsciente biológico va a querer defendernos a su manera con sus recursos para sobrevivir o para poder garantizar la reproducción, pueden ser conflictos reales, como el explicado el león, o una persona que te quiere atracar, te quiere robar. Pueden ser imaginarios, como que perder el dinero es ya morirme de hambre directamente, o qué me va a pasar en el futuro, qué les va a pasar a mis hijos. Pueden ser simbólicos, que podemos conectar, por ejemplo, dinero con oxígeno, dinero con comida. Podemos conectar pareja con comida si dependemos económicamente de nuestra pareja. Si me deja mi pareja voy a morir de hambre. O si me deja mi pareja significa que no he sido capaz de mantenerla, por lo tanto puedo tener un conflicto de sentirme autoestima alta, de sentirme valorizado. O conflictos virtuales, que son conflictos interpretados, pero que nos hemos puesto tanto en el personaje que acabamos viviéndolo como si fuera algo real. Así funciona nuestro inconsciente biológico, lo iremos viendo con más profundidad a lo largo del vídeo. Y nuestro inconsciente familiar tiene un propósito que no es ni el de sobrevivir ni el de reproducirnos, sino el de pagar la deuda por la vida recibida. ¿Quién nos ha dado la vida? ¿Quién nos ha transmitido la vida? Nuestros padres, y desde nuestros padres estaban antes nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, la familia. La familia en conjunto sentimos que nos han transmitido la vida. Y eso a este nivel de inconsciente familiar genera un sentimiento de deuda. Como he recibido la vida dentro de esta familia y a partir de esta familia, tengo que pagar una deuda por eso. ¿Y cómo se paga esta deuda? Estamos hablando a nivel inconsciente, o sea, la persona ni lo razona, ni lo escoge desde aquí, desde la mente, sino que surge desde algo mucho más profundo y mucho más oculto para sí misma, de su inconsciente. Generamos una lealtad tan profunda hacia esas personas de las cuales nos llega la vida,
que vamos a sentir que tenemos que pagarlo de alguna forma. Cuando sentimos que lo estamos pagando, la emoción que nos surge es la emoción de la inocencia. Sentimos una inocencia interior. Estoy en sintonía con el pago de esa deuda. Y si sentimos que hay un peligro de que yo no estoy siendo leal, de que me estoy desentendiendo de esa deuda, experimentamos un sentimiento que se llama culpa. Inocencia y culpa. Estos dos sentimientos nos manejan desde nuestro inconsciente familiar como si fuéramos una marioneta y fueran los hilos que dirigen nuestro destino. Inocencia. ¿De qué manera podemos experimentar este sentimiento de inocencia respecto a la familia? Cuando queremos ser muy buenos, queremos ser muy buenas personas, hacemos y dejamos de hacer en base a sentirnos muy buenas personas, muy buen hijo, muy buen padre, muy buen marido, muy buena esposa, muy buen trabajador, porque también podemos ser leales a la inconsciente empresa, muy buen ciudadano, cuando queremos ponernos la etiqueta de qué buenos somos. Desde ahí nos sentimos muy inocentes y sentimos que estamos pagando esta deuda por nacer, por vivir o por pertenecer a esa empresa o por pertenecer a ese país, a esa tierra. Otra manera de sentir, experimentar la inocencia es a través de sentirnos víctimas. Si yo me siento víctima, me siento inocente. Yo soy el inocente y el culpable es otro. Entonces, muchas veces tenemos esa tendencia a victimizarnos ante algo que nos pasa, ante alguien que sentimos que nos ha hecho algo, y cuando nos sentimos víctimas, por un lado sufrimos, lo pasamos mal, nos quejamos, protestamos, o nos lo guardamos todo por dentro, no importa. Si yo me siento víctima de algo, conecto con el sentimiento de trasfondo que es el de inocencia, y de alguna manera puedo sentir que con eso pago la deuda por haber recibido la vida o por pertenecer a este grupo, a este colectivo humano. Cuanto más víctima me sienta, cuanto más sufra, más sentiré que estoy pagando esta deuda. Esto nos lleva, por ejemplo, a repetir los dramas familiares. Por ejemplo, si yo soy una mujer y mi madre se quedó embarazada de mí cuando era muy joven y eso le impidió que pudiera estudiar y tener una carrera profesional, es muy probable que yo haga lo mismo, me embarace siendo una mujer joven y realice el mismo sacrificio de no poder desarrollar una carrera profesional porque he sido madre. El hecho de repetir los mismos dramas que los nuestros, que nuestros padres, y no solamente nuestros padres, nos podemos ir a los abuelos, bisabuelos, tíos o colaterales dentro de la familia, nuestros hermanos. El hecho de vivir su mismo sufrimiento hace que nos sintamos víctimas juntos de la misma circunstancia o del mismo malhechor que nos ha hecho daño. Y este sentimiento de inocencia hace que percibamos inconscientemente, no voluntariamente, que estamos pagando esta deuda por la vida, que nos estamos ganando el haber nacido en esta vida asumiendo sufrimiento, que es el mismo sufrimiento que han vivido los nuestros. Es como si les dijéramos, voy a ayudaros a cargar vuestra cruz, a cargar vuestro drama, viviendo el mismo drama. El sufrimiento tiene una parte en la que es muy desagradable, a nadie le gusta conscientemente sufrir, pero inconscientemente tiene una parte dulce, romántica. Mira, me está pasando lo mismo que le pasó a mi madre. Mira, sufro tanto en el trabajo como sufrió mi padre. Mira, tengo la misma enfermedad que tuvo mi abuela. Mira, tengo el mismo drama que tuvo mi abuelo. Esto genera en nuestro interior una sensación de unión, de conexión. Conecto con mi clan familiar a través del sufrimiento. Por eso es tan goloso el sentirse víctima de algo o de alguien, porque nos hace sentirnos más cercanos a la familia, especialmente en base a sus dramas, y nos hace sentirnos que estamos pagando esa deuda por haber nacido dentro de esta familia en base a nuestra predisposición a sufrir con nuestro victimismo, con nuestra victimización. Otra manera de sentirnos inocentes es lo que se llama reparar. Sería lo contrario de sentirse víctima. ¿Qué significa reparar? Por ejemplo, si mi padre tuvo el sueño de su vida fue ser músico
y no lo logró porque la familia no se lo permitió, porque no tuvo la posibilidad de serlo, yo puedo ser músico, pero que mi vocación no sea realmente la música, que yo quisiera tener otra vocación diferente. Tal vez yo quería ser pintor, o quería ser empresario, o quería ser médico, pero mi padre, como tenía esa frustración de que quería ser músico, yo siento que debo satisfacerle en esa frustración, entonces escojo una profesión en base a lo que hubiera querido hacer mi padre y no lo que realmente desearía hacer yo. O tal vez sí que sienta que estoy escogiendo mi profesión, estoy escogiendo mi vocación, pero si lo hago en base a reparar la frustración de papá, de mamá, de un hermano mayor, de un tío, de un abuelo, me encontraré en la situación en que me dedico a mi vocación, pero no consigo generar el suficiente dinero, la suficiente abundancia para sentirme a gusto y relajado en mi vocación. Eso significa que estoy reparando, que no lo estoy haciendo por mí mismo, que lo estoy haciendo en base a otro. Por un lado reparo a través de mi profesión o a través de mis proyectos lo que mis antepasados o mis padres quedaron frustrados, pero por otro lado soy víctima sufriendo igual que ellos, por ejemplo, boicoteando mi economía o impidiendo que me fluya económicamente mi profesión y a través de mi vocación. Entonces, el reparar también genera un sentimiento, nos acerca a la inocencia. Y luego tenemos la venganza. Imaginaros un clan familiar donde las mujeres han sufrido mucho por causa de los hombres. Han tenido parejas maltratadoras, parejas abandonadoras, parejas que las han humillado, las han desvalorizado. Imaginaros un clan familiar en que las mujeres han sido sometidas por los hombres y han sufrido mucho. Esto puede crear que una hija o un hijo, depende de qué contexto, sienta que se tiene que vengar por estas personas que han sido víctimas y que no han podido vengarse. Entonces tendrá una energía agresiva en su interior, necesitará hacer daño, necesitará vengarse por cosas que ocurrieron más atrás, que le ocurrieron a sus antepasados, aunque no tenga que ver consigo mismo. Será una persona que se sienta enfadada con la vida, enfadada con el mundo y con derecho a hacer daño por el sufrimiento que tiene en su interior. Lo que no se dará cuenta es que ese sufrimiento le viene de su inconsciente familiar, que no tendrá tanto que ver con las cosas que haya experimentado en vida, o una parte sí, pero no tanto como para sentir esa agresividad tan profunda, esa necesidad de vengarte de los hombres, de vengarte de las mujeres, de vengarte de los jefes, de vengarte de una raza, de vengarte contra gente de una religión concreta. El sentimiento de perpetrador, de venganza, nos hace también sentirnos que estamos pagando la deuda por la vida recibida en base a quien se sintió víctima y no pudo vengarse en el pasado. Y el último sentimiento a destacar es la culpa. También desde la culpa puede ocurrir dos cosas: o que dé prioridad a los demás sobre mí mismo, los demás por encima mío, porque si no me voy a sentir egoísta, y si me siento egoísta me siento culpable, o que haya hecho algo que considere que no tengo que haber hecho, que me culpe, y si no me basta arrepentirme de eso que yo he hecho, necesitaré autocastigo. Boicotearé mi vida, me boicotearé con relaciones de pareja tóxicas, me boicotearé con el dinero, me boicotearé con la salud, no cuidando mi cuerpo, me boicotearé con el aislamiento, obligándome a estar solo, deseando estar con gente y quedándome en casa solo, porque habrá una necesidad de castigarme, porque tengo la fantasía inconscientemente de que si me castigo recuperaré la inocencia perdida. Entonces puede ser que por miedo a sentirme culpable no me dé valor a mí mismo y quiera complacer a todo el mundo, o puede ser que haya hecho algo que yo no me perdono, que siento que me pone en peligro de no pagar esta deuda por la vida y me autocastigue para recuperar esa inocencia desde la cual siento que estoy pagando esta deuda. Daros cuenta del poder que tiene este inconsciente familiar, inconsciente de patria, de país. Es tan poderoso que puede ponerse por encima incluso de este inconsciente biológico. Y aquí vemos una conexión muy profunda.
una persona que esté muy atrapada con el inconsciente, por ejemplo, de su país, de su religión, de su cultura, es capaz de rodear su cuerpo de bombas, explotarse para hacer daño, vengarse por el sufrimiento que hayan vivido generaciones anteriores a la de él o que estén viviendo otras personas, atentando contra su propio instinto de supervivencia o contra su propio instinto de crear su propia familia y tener su propia descendencia. Así que cuando alguien dice el instinto más poderoso que existe es el de sobrevivir, o el instinto más poderoso que existe es el de reproducirse, no es cierto. El instinto más poderoso que existe es el de sentir que pago la deuda por la vida recibida, porque por este sentimiento, en base a buscar esa inocencia, soy capaz de dar mi propia vida por una idea, por algo que tiene que ver más con la sociedad, con la cultura, o sacrificar mi propia vida por mi familia sin que sea realmente necesario, simplemente para demostrar lo leal que soy, lo que soy capaz de hacer por la familia en base a este sentimiento de deuda. Así que entre estos dos inconscientes, el que es más poderoso es este de aquí. Por eso muchas cosas de las que hacemos, a pesar de que nuestro inconsciente biológico nos quiere proteger, no puede, no alcanza, porque este inconsciente familiar o inconsciente de patria, de país, de cultura, de religión, es mucho más poderoso. Por eso muchas veces hay personas que no logran poder reproducirse o tener su propia familia para encargarse de sus padres y cuidarlos, para encargarse de sus hermanos, para encargarse de sus sobrinos. Por eso hay personas que son capaces de destrozarse trabajando para poder darle a sus papás o a sus amigos, a la gente con la que se sienta vinculada, eso que se quitan a ellos mismos, que podrían disfrutar para su propio bienestar. Es más importante, para este inconsciente es más poderoso que nuestro deseo de ser felices, pero es que es incluso más poderoso que nuestro deseo de sobrevivir o de reproducirnos. Cuando entendemos esto es muy interesante, porque en biodescodificación muchas veces queremos encontrar el programa que nos está generando una enfermedad o que nos está generando una carencia económica o que nos está provocando que no disfrutemos nuestra sexualidad, y descubrimos que lo que realmente nos está influyendo no es tanto un conflicto que hemos vivido nosotros mismos o que se haya vivido en el árbol familiar, sino este deseo de pagar una deuda por el hecho de haber nacido dentro de nuestra familia o dentro de nuestro país o dentro de nuestra tierra. Veamos otra diferenciación entre la biodescodificación y las constelaciones familiares a través de dos términos. En biodescodificación hablaremos de memorias y en constelaciones familiares, como hemos visto antes, hablaremos de lealtad familiar o de lealtad a la patria, lealtad a la cultura, etc. En biodescodificación se dice que heredamos memorias de nuestros antepasados o de nuestros padres. Se explica a través de las teorías científicas de la genética que se llaman epigenética, desde las cuales se comprende que las emociones afectan a nuestros genes y cambian la forma en que estos se traducen en proteínas y en comportamientos y en lo que sería nuestro fenotipo, el fenotipo genético. Es una explicación científica en base a los genes principalmente, aunque también hay ramas de la biodescodificación que explican este traspaso de memorias a través de la física cuántica, de los campos mórficos, las teorías de Ruppel-Sheldrake. Entonces hay más visiones aparte de la genética, pero la que más se escucha y con la que más se está trabajando últimamente como explicación es la epigenética, que tiene que ver con la herencia genética de las emociones que vivieron nuestros padres y nuestros antepasados. Es como que recibimos memorias de los traumas que ellos han sufrido, de las situaciones que les han generado conflicto, malestar emocional,
todo ese material emocional que ellos no han podido resolver en su vida o que lo sienten como un peso, como un lastre, generan memorias que nos llegan a nosotros genéticamente o por las otras ramas que he comentado anteriormente. Estas memorias provocan en los hijos y en los descendientes programas que van a ser limitantes. Estos programas pueden venir del transgeneracional. Transgeneracional nos referimos a los antepasados, a la familia, o del proyecto sentido. El proyecto sentido incluye la forma en que hemos sido concebidos, las experiencias que tuvo mamá cuando estábamos dentro de su vientre, en el embarazo, la experiencia del parto, los 3 o 7 primeros años de vida, y también incluso antes de ser concebidos, 9 meses antes de ser concebidos, cuál era la motivación inconsciente de esos padres para crear vida, para traer un hijo al mundo. Tengo un vídeo que se titula Proyecto Sentido, donde podéis profundizar más si os interesa, o podéis profundizar en el transgeneracional, en otro vídeo que tengo que se llama Lealtades transgeneracionales tóxicas. Estos programas limitantes tienen que ver con los sufrimientos que nos han llegado en forma de memorias de los nuestros, lo que ellos no pudieron resolver en vida o lo que no están pudiendo resolver si todavía están nuestros padres o nuestros abuelos vivos. Generan programas a través de estas memorias que determinarán cosas que nos van a condicionar. Nos van a condicionar, por ejemplo, las heridas de abandono que hayan podido sufrir nuestros padres o que hayamos nosotros podido sufrir dentro del vientre de nuestra madre si nuestra madre, por ejemplo, se sintió abandonada. Nos pueden condicionar heridas de agresión, de maltrato, nos pueden condicionar traumas, nos pueden condicionar heridas de rechazo o de humillación o de injusticias o de traición. Son los dramas de los nuestros que generan en nosotros programas limitantes que nos llevarán a repetir sus mismas circunstancias para ver si nosotros somos capaces de hacerlo diferente y hacerlo mejor, o a compensar lo que ellos vivieron intentando vivir todo lo contrario. Por ejemplo, si yo fuera mujer y mi abuela se hubiera muerto en el parto de su último bebé, yo podría tener un programa limitante de no tener hijos, de que es peligroso quedarse embarazada, porque podría morir en el parto como murió mi abuela. Si yo he heredado estas memorias de mi abuela o me han llegado a través de otros sistemas, esta vivencia emocional de morir dando a luz, yo puedo querer ser madre y no poderlo ser. Si, por ejemplo, mis abuelos con sus hermanos tuvieron conflictos de traición por herencias y se hicieron daño unos a otros, hubieron venganzas, rencillas, yo puedo tener un programa limitante de que el dinero es peligroso, que es mejor no tener patrimonio, que es mejor no tener mucho dinero para no tener conflictos con la familia. Estos programas los genera nuestro inconsciente biológico para protegernos de los dramas que vivieron los nuestros. Y nos pueden proteger de esos dramas intentando no vivir la misma situación, es decir, todo lo contrario, no embarazarme nunca, no tener dinero para que no me lo puedan quitar o no pueda sentirme traicionado por el dinero, o me pueden llevar a repetir esas mismas circunstancias que vivieron los nuestros para ver si yo puedo generar recursos para aportar a esta información genética, para aportar al sistema familiar recursos y evitar que los descendientes tengan que volverlo a repetir. Entonces siempre, como estamos viendo, la cosa va de repetir o imitar, que es vivir lo mismo que han vivido los nuestros, la misma herida, el mismo sufrimiento, en una búsqueda constante de recursos para que eso deje de afectarnos o deje de hacernos tanto daño, o compensar o reparar, que significa vivir lo contrario, subsanarlo, que eso no pase, y para que no pase me voy al otro extremo. En vez de quedarme embarazada, no voy a tener hijos. En vez de tener dinero para sentirme seguro, tener un dinero en el banco que me permita sentirme cómodo, seguro, protegido, no tener nada de dinero. Podemos sentir que algo que debería de ser bueno para nosotros no solamente no es bueno, sino que es peligroso. Y no tendrá ningún sentido lógico, pero si comprendemos la historia familiar y los dramas que han vivido los nuestros, veremos de qué nos está protegiendo nuestro inconsciente biológico.
Esto tiene sentido si lo entendemos desde dónde venimos los seres humanos. Los seres humanos venimos de la prehistoria, de la caverna, de los cavernícolas. ¿Qué pasaba en aquella época? En aquella época no había tanto cambio como hay hoy en día. Hoy en día las culturas cambian rápido, la evolución cambia rápido, las sociedades cambian rápido y se transforman. En la época de la prehistoria no. Pasaron más de 100.000 años viviendo el mismo tipo de conflicto, que era simplemente el tener comida, el poder reproducirse. Entonces, para ellos sí que tenía sentido heredar estas memorias de los dramas que habían vivido los suyos, porque el contexto no variaba. Mis abuelos vivían lo mismo que mis padres, vivían lo mismo que yo, porque la sociedad en conjunto, lo que vivíamos en la tribu, apenas evolucionaba de generación en generación. Entonces esto biológicamente tiene sentido, pero se ha quedado anticuado, por decirlo de alguna manera, porque ahora vivimos en otro momento y lo que a mí me toca vivir no tiene mucho que ver con lo que les tocó vivir a mis padres, ni muchísimo que ver con lo que les tocó vivir a mis abuelos o mis bisabuelos. Socialmente cambiamos tanto que nuestro cerebro no ha podido actualizarse en base a generar programas limitantes por lo que se vivió en el pasado generaciones atrás. En la prehistoria esto favorecía la supervivencia y favorecía la reproducción, que es la motivación que tiene nuestro inconsciente biológico. En la actualidad estos programas no solamente no nos favorecen, sino que nos perjudican, nos limitan, nos hacen daño. Si nuestros abuelos vivieron una guerra y nosotros no la hemos vivido, no tiene ningún sentido que yo viva constantemente preparándome como si hubiese una catástrofe, como si hubiera venir una guerra en la que hubiera que pasar hambre o necesidad. Hay personas que tienen su casa llena de comida o que están esperando que algo malo o algo horrible les pase, como si se tuvieran que preparar para algo terrible y no saben por qué. Y vemos en su árbol familiar que es que sus padres o sus abuelos tuvieron que vivir una guerra que no se esperaban y sufrieron muchísimo y eso les generaron memorias muy traumáticas que dieron lugar a programas limitantes. No necesariamente tienen que ser guerras, puede ser otro tipo de catástrofes, incluso catástrofes dentro de la propia familia, como he comentado antes, traiciones por herencias, malos tratos de los hombres a las mujeres, cosas por el estilo. En base a estos programas limitantes, precisamente como no están actualizados a nuestro contexto, sino que tienen relación con contexto del pasado de generaciones atrás, viviremos nuevos conflictos emocionales, porque a lo mejor una mujer quiere ser madre de un bebé y no va a poder serlo porque su abuela murió en el parto, o porque su abuela sufrió un gran dolor porque se le murieron muchos bebés, o porque su abuela tuvo 14 o 15 hijos y no hubiera querido tener tantos hijos. Entonces, aquí habrán conflictos en base a lo que estamos repitiendo o imitando de los nuestros o en base a lo que estamos reparando, compensando en base a sus dramas y sus tragedias. Como podéis ver, esto tiene mucho que ver con lo que he explicado anteriormente en las constelaciones familiares. La perspectiva es un poco diferente, pero la filosofía es la misma. Lo que antes llamábamos una deuda por la vida, aquí lo llamamos memorias. Lo que antes le dábamos un valor más espiritual o más sistémico, más desde el amor, aquí le damos un valor más científico, más biológico. Independientemente de que la ciencia ortodoxa no reconozca la biodescodificación como una corriente científica, más bien la llaman pseudociencia, la base es científica, los conocimientos en los que se basan están muy conectados con la ciencia. Estos conflictos emocionales darán lugar a síntomas. Hay un tipo de síntomas que se basan en las enfermedades. Como he explicado antes, cuando nos sentimos paralizados y no nos podemos defender ni huyendo ni atacando, si no soltamos ese estrés de alguna forma, nuestro cuerpo enfermará un órgano para impedir que todo ese estrés nos pueda provocar una muerte súbita. Pero no solamente enfermedades, desde la biodescodificación podemos trabajar adicciones, trastornos de conducta, dificultades con la abundancia, con el dinero, tendencia a tener relaciones de pareja tóxica, porque todo eso viene de programas que son repeticiones y compensaciones en base a las memorias que hemos heredado de los nuestros. A nivel de conflictos, para comprenderlo, distinguimos los conflictos estructurantes, los conflictos programantes y los conflictos desencadenantes.
Conflictos estructurantes es todo lo que nos viene de transgeneracional y proyecto sentido. Es estructurante en el sentido de que es como si ya hubiéramos nacido programados para vivir eso, como si hubiéramos nacido programados para tener relaciones de pareja tóxicas o para no tener pareja, como si viniéramos programados para tener un tipo de profesión que repare algo. Son programaciones. Los conflictos programantes sí que tienen que ver con vivencias que hemos vivido nosotros en nuestra propia piel, que nos han traumado o nos han frustrado, nos han generado heridas de desamor o de apegos que nos han hecho daño, nos hemos quedado muy apegados a algo. Entonces son programantes. Aquí los conflictos programantes destacan porque generan una especie de vulnerabilidad. Me quedo vulnerable ante la herida de abandono si yo de niño fui abandonado por papá o mamá. Me quedo vulnerable ante la herida de humillación si fui humillado por papá o por mamá o por un hermano mayor. Esta vulnerabilidad me generará una fragilidad en base a los conflictos que vaya a vivir después. Esto provocará que yo muchas veces sienta humillaciones donde realmente no las hay, o sienta el peligro de ser abandonado donde realmente nadie me está queriendo abandonar, o sienta el peligro de ser traicionado cuando realmente nadie me quiera traicionar. Seré muy susceptible a determinadas heridas, a determinados eventos traumáticos. Los conflictos programantes generan esas fragilidades que pueden terminar provocándonos enfermedades o que no vivamos con felicidad nuestras relaciones, nuestras amistades, nuestros vínculos afectivos. Y luego tenemos los conflictos desencadenantes. Si es programante, ocurrió en la infancia, especialmente en el pasado, fue algo que ocurrió antiguo. El conflicto desencadenante es un conflicto reciente que resuena con la misma herida que me provocó el programante, o resuena con el programa que estoy cargando de mi transgeneracional o de mi proyecto sentido. Entonces puedo descubrir que en un momento dado se me bloquea la economía, o me surge una enfermedad, o se me rompen las relaciones, sin saber por qué se me están rompiendo las relaciones. Tengo que encontrar mis programantes y mis estructurantes. Casi todos los programantes también parten de un estructurante, pero no necesariamente. No todo nos viene del transgeneracional o del proyecto sentido. También podemos tener programantes, aunque son los que menos, que no tengan relación con lo que ha ocurrido antes, que sean cosas nuevas que no se hayan vivido anteriormente en la familia o que no lo hayan vivido nuestros propios padres. Un desencadenante tendrá que ser, provocará el síntoma, la dificultad que me está generando sufrimiento, y no me bastará con sanar este desencadenante, porque si no voy a la raíz, que son los programantes y los estructurantes, eso me volverá a pasar otra vez. Y me pasará, y me pasará, y me pasará, hasta que no consiga desprogramarme o hasta que no consiga sanar el conflicto programante para que eso ya no sea una fragilidad en mí, sino más bien que sea una fortaleza. Hasta que yo no disponga recursos, la palabra mágica aquí es recursos, para no vivirlo de esa manera tan dramática o con tanta soledad o sentirlo sin solución, vivirlo de una manera en la que yo me sienta capaz de asumirlo y de sostenerlo. Entonces tenemos estos 4 factores: memorias, programas limitantes, conflictos emocionales que dan lugar a síntomas. Y dentro de los conflictos destacan los estructurantes, los programantes y los desencadenantes. En constelaciones familiares, ¿cómo funciona esta carambola, esta ecuación? Tenemos lealtad a la familia, desde esa necesidad de pagar la deuda por haber nacido dentro de esa familia. Esto provocará desórdenes sistémicos, es decir, que no ocupemos el lugar que nos corresponde en nuestra familia. Por ejemplo, cuando un hijo pretende hacer de padre de sus propios padres, cuando un hermano pequeño pretende hacer de hermano mayor de sus hermanos mayores, o cuando un padre quiere que su hijo o su hija le haga de padre o de madre a él, o cuando una pareja quiere hacerte de madre o quiere tratarte como si tú fueras su padre. Generan desórdenes de no ocupar nuestro lugar, pero también generan el querer subsanar esta deuda a través de mezclar nuestro destino con el destino de un pariente anterior, lo que se llaman enredos o intrincaciones. Si hay un familiar que ha quedado excluido en mi sistema, por ejemplo, si mi abuelo fue rechazado en la familia por ser alcohólico, desde esta lealtad yo puedo sentir la necesidad inconsciente de ser alcohólico
para que le puedan reconocer el lugar que le han quitado a mi abuelo a través de mí. Entonces, asumimos el destino trágico de un familiar para representarlo en nuestra generación actual. ¿Por qué? Porque ese familiar quedó excluido. ¿Quedó excluido en base a sus comportamientos o quedó excluido en base a una vivencia que generó mucho dolor? Por ejemplo, que se murió joven, que lo asesinaron, que lo mataron o que fue un asesino y por eso quedó rechazado. Los desórdenes se solucionan aplicándolo los órdenes del amor. Hay un vídeo en mi canal que se titula Órdenes del Amor. Si queréis profundizar más en qué órdenes son y cómo podemos encontrar nuestro lugar y ordenarnos respecto a ellos, os invito a que veáis este vídeo. Nuestro destino queda mezclado, enredado con el destino de un antepasado, que puede ser desde nuestro propio padre, nuestra propia madre o un hermano, o puede ser un abuelo, un bisabuelo, un tío abuelo, incluso más para atrás. Lo interesante de las constelaciones familiares es que no solamente podemos tener enredos con familiares desde los que hayamos recibido genes, sino que podemos tener enredos, por ejemplo, con la primera pareja que tuvo nuestro padre. Si nuestro padre tuvo una relación de pareja antes de conocer a nuestra madre y no la trató bien o se quedó muy dolido si esta mujer le abandonó, podemos tener una lealtad con esta mujer por ser una excluida y desde ahí representar a esa expareja de nuestro padre para nuestro propio padre, o incluso una expareja de nuestros abuelos. Imaginaros que mi abuelo, antes de casarse con mi abuela, tuvo una mujer, enviudó, se murió esa mujer y luego se casó con mi abuela. ¿Qué significa esto? Que yo le debo la vida a que la primera mujer de mi abuelo se murió, porque si no se hubiera muerto, no hubiera podido casarse con mi abuela, no hubiera podido nacer mi madre y luego no habría podido nacer yo. Desde mi deuda con la vida por haber nacido en esta familia, puedo intrincarme o enredarme con esa primera mujer que tuvo mi abuelo. Y esto me puede provocar que tenga su misma enfermedad o que tenga sufrimientos parecidos a ella. Y no importa si yo no conozco, ni siquiera sé quién fue esta señora o ni siquiera me han hablado de ella nunca. Aunque no lo conozca mentalmente, en el inconsciente familiar está toda la información. Y nosotros tenemos un canal desde nuestro inconsciente personal a nuestro inconsciente familiar directo, a través del cual nos llega esta información, aunque no nos lo hayan explicado nunca. Precisamente todo lo que sea secreto, tabú en la familia, tiene más poder de traspasarse a los descendientes por no haberse contado. Lo que se calla es que esconde un gran dolor. Y si hay un gran dolor, hay un asunto inconcluso que requiere ser compensado, requiere ser resuelto. Entonces esto provoca lealtades más fuertes. El no saber nada de nuestro abuelo, precisamente puede provocar que nuestro abuelo determine más nuestro destino y las decisiones que tomamos en la vida que a lo mejor nuestro propio padre, porque a él sí que lo hemos conocido o lo conocemos. Tenemos lealtades familiares que tienen que ver con esa necesidad de pagar nuestra deuda por haber nacido, provocan que no ocupemos nuestro lugar dentro de la familia. Esto puede generar que enredemos o intrinquemos nuestro destino con el destino de un antepasado y nos llevará a sufrimiento, vamos a sufrirlo, y por no poder tener la fuerza para vivir nuestra propia vida, por estar enganchado a historias del pasado de nuestros antepasados, nos faltará la fuerza para vivir mi propia vida, mi propio destino. Querré hacer proyectos y sentiré que no puedo, que todo me bloquea, que todo se me traba. Viviré la vida como un obstáculo. No tendré la fuerza para dirigir mi propio destino. Todo se me hará grande, todo se me hará enorme, porque estoy representando el dolor de mis antepasados o de personas que estuvieron conectadas con los antepasados. Entonces, cuando entendemos este concepto de lealtad que va más allá que familiares directos, es interesante porque podemos descubrir programas que no tienen tanto que ver con nuestra familia directa, sino que tienen que ver con personas que a lo mejor no han sido familiares. El caso de la primera mujer del abuelo, o si el abuelo estuvo en la guerra y mató gente, podemos tener programas en base a las víctimas de mi abuelo, o si mi abuelo fue asesinado, puedo tener un programa en base a la lealtad al asesino de mi abuelo.
sea, podemos ser leales a las personas que hayan hecho daño en nuestra familia, porque desde ahí lo que estamos queriendo es reivindicarles para que se les dé un lugar, un reconocimiento, y desde ahí que no nos afecte más esa historia familiar que ocurrió. Entonces, aquí vemos una visión mucho más amplia. Aquí tenemos una visión más concentrada, más detallada, pero más estrecha. Aquí la información que obtenemos es más amplia, pero un poquito más difusa, no está tan centrada. Lo explicaré mejor más adelante. Aquí ya vemos sencillamente que en biodescodificación hablamos de memorias y de programas, y en constelaciones familiares hablamos de lealtad y de desórdenes que nos llevan a intrincaciones, sufrimiento y falta de fuerza para vivir nuestro propio destino. Hablaré a continuación de la visión o la perspectiva en cada una de estas dos modalidades de terapia. En la biodescodificación, la perspectiva es lineal. ¿Qué significa esto? Que trabajamos en una secuencia lineal de causa y efecto, como si fuese una especie de carambola de billar. Hay una causa que genera un efecto, este efecto se convierte en la causa del siguiente efecto, el nuevo efecto se convertirá en la causa del siguiente efecto, y así sucesivamente. O sea que estamos hablando de una línea en que las cosas van saltando de manera que una causa se convierte en un efecto, que es causa, efecto, así sucesivamente. Es una mirada lineal, donde analizamos los acontecimientos. Entonces, lo que trabajamos en biodescodificación son los ciclos biológicos memorizados. Muchas veces podemos ver que una persona a lo largo de la historia de su vida, cada X tiempo le ha ocurrido el mismo drama, la misma situación. Y es muy curioso porque estos ciclos muchas veces podemos detectar un número de años determinado. Y ese número de años determinado puede ser, por ejemplo, cada 7 años, cada 10 años, cada 12 años. O puede ocurrir que ese ciclo se multiplique por 2 el número de años. Por ejemplo, yo pude vivir un trauma con 5 años, que se me repitió con 10 años, se me multiplica por 2 y me volverá a pasar con 20 años, luego con 40 años, con 80 años. Y también podemos ver cómo a veces coinciden las edades. A lo mejor el conflicto que a mí me está ocurriendo con 30 años fue lo mismo o parecido, o es una reparación en base a un conflicto que pudo tener mi padre cuando tenía la edad de 30 años o mi abuelo cuando tenía la edad de 30 años. Entonces vemos que todo es cíclico. Este ciclo puede ser completamente simétrico o puede ser que se vaya potenciando el número de años. Lo que vemos siempre es una línea, todo funciona en una línea. Aquello que ocurrió en el transgeneracional puede provocarme un proyecto sentido determinado que me lleve a un tipo de conflicto programante determinado que me generará una serie de desencadenantes determinados a lo largo de mi vida en base a esa tragedia inicial que le ocurrieron, por ejemplo, a mis abuelos o a mis bisabuelos. La mirada desde la biodescodificación es una mirada lineal, es una mirada que se centra en un aspecto concreto. Es como si cogiéramos una lupa y mirásemos qué conflicto determinado, cuándo ocurrió, a quién le ocurrió. Con esa lupa luego mirásemos quién lo reprodujo a lo largo de su vida, qué descendiente fue, cómo lo ha vivido. Es una mirada analítica, como si mirásemos a través de una lupa, para comprender el máximo detalle posible en base a lo que luego vamos a tener que sanar o resolver a nivel emocional para liberarnos de ese peso o de ese sufrimiento. Las constelaciones familiares tienen una mirada que es diferente, que es la contraria, o mejor dicho, la complementaria, porque todo lo que estamos viendo es 100% complementario. La mirada de las constelaciones familiares es sistémica, tiene que ver en forma de red.
Por lo tanto, no hablamos en constelaciones familiares de causas y efectos, sino que hablamos de conexiones. Entonces, ante un suceso determinado, podemos ver que eso está conectado con algo que nos pasó en nuestra infancia, a la vez está conectado con nuestro vínculo, por ejemplo, con la madre o con el padre, y también puede haber una conexión con aquello que le pudo pasar a un abuelo, un bisabuelo o un excluido del sistema. Aquí no buscamos esa línea milimétrica temporal, sino simplemente buscamos con qué está conectado eso. Puede ser que mi dificultad con el dinero es porque tengo un mal vínculo con mi madre. Puede ser que mi dificultad con el dinero es porque tengo un trauma de ver a mis padres discutiendo por dinero y yo de pequeño tomé la decisión de que prefiero no tener dinero para no tener discusiones. O puede ser que esté conectado también con las carencias que pudieron sufrir mis abuelos después de la guerra civil. Pasaron hambre, pasaron dificultad y yo desde ahí tengo una lealtad de repetir esa misma carencia que ellos, a pesar de que yo no estoy en una situación de posguerra. Vemos con qué está conectado mi problema y en base a lo que esté conectado vamos sanando. Sanaré lo que me pudo pasar en mi infancia, sanaré el vínculo con mamá para que eso deje de perjudicarme, llevar a mamá en mi corazón o a papá, sanaré lo que pudo ocurrir en el pasado. Entonces vamos buscando con qué está conectado, pero no nos importa tanto si ocurrió ayer, si ocurrió en la infancia, si ocurrió hace 3 generaciones. Lo que nos importa es descubrir la conexión. No queremos la línea secuencial, no la necesitamos desde las constelaciones familiares. Entonces estas dos miradas son muy interesantes porque se complementan. Aquí tenemos lo que yo llamo la mirada con lupa. Miramos con una lupa para descubrir máximo detalle de los conflictos y cómo estos se han ido reproduciendo a lo largo del tiempo. Y aquí lo que tenemos es una mirada que yo llamaría de pájaro, en el sentido de que nos vamos más arriba, que es una especie de pajarito, para imaginaros un pájaro volando que lo mira todo desde arriba y puede descubrir las conexiones sin importar cuánto tiempo hayan pasado entre unas y otras. Mirada de lupa, mirada que se centra en un detalle, mirada de pájaro, mirada amplia. Aquí ganamos detalle, porque es una mirada muy centrada, y aquí ganamos amplitud. Podemos verlo todo desde una perspectiva más amplia. Si combinamos estos dos tipos de vista, de imagen, de manera de abordar lo terapéutico, lo que hay que sanar, imaginaros el potencial que tenemos. Porque cuando no lleguemos aquí descubriendo los ciclos, cómo funcionan, porque hay algo que nos bloquee, lo podemos mirar desde las conexiones. Y si necesitamos centrarnos en algún detalle de alguna vivencia concreta, lo podemos hacer a través del síntoma y a través de descubrir los ciclos que lo están moviendo. Estas dos herramientas se complementan estupendamente bien, porque son dos formas de mirar que son muy diferentes entre sí, pero que juntas dan un potencial tremendo para descubrir qué es lo que nos está haciendo daño, qué es lo que nos quiere decir nuestro inconsciente biológico o nuestro inconsciente familiar y cómo podemos sanarlo a través de generar nuevos recursos o nueva consciencia. A continuación explicaré el procedimiento de sanar a través de la biodescodificación y a través de las constelaciones familiares. Biodescodificación, ¿cómo sanamos? Primero lo que necesitamos es descubrir, en base a ese síntoma, a esa situación que me genera malestar, tengo que descubrir cuáles son los conflictos exactos que estoy viviendo y cómo he ido viviendo estos conflictos a lo largo de mi vida y descubrir a qué programa está obedeciendo este conflicto. Como he comentado antes, no siempre tiene que haber un programa. Lo que siempre habrá será conflicto, porque de una forma o de otra, si eso me está afectando o me perjudica en mi vida, me siento conflictuado entre ello. Pero en muchos casos, por no decir la mayoría, sí que habrán programas. Entonces tendré que entrar en el transgeneracional y en el proyecto sentido, para ver dónde quedé programado ante esa circunstancia.
pero si no lo descubro, sencillamente no voy a poderlo sanar. Por eso esa primera fase es poner la lupa con la mirada centrada que he comentado antes, la mirada detallada, poner la lupa para descubrir conflictos y programas. Una vez lo he descubierto, entro en lo que se llama la fase de resentir. Resentir es expresar emocionalmente todo lo que eso nos haya supuesto. Si yo descubro que tengo un conflicto que tiene que ver con una herida de abandono que me ha ocurrido recientemente y que está conectado con un abandono que viví en la infancia, que a la vez puede estar conectado con un abandono que sintió mi madre mientras estaba embarazada de mí, que puede ser que a la vez esté conectado con un abandono que sufrió mi abuela o mi bisabuela, le tendré que dar lugar a todas esas emociones que tengan que ver, que estén conectadas, especialmente las mías, respecto a mis propios abandonos, para poderlos expresar, poderlos llorar, poder vaciar la emoción. Esa emoción ante la cual nos hemos paralizado, como he explicado antes, no hemos podido expresarlo, no hemos podido soltarlo, darle un espacio donde nos sintamos seguros para podernos por fin expresar. Es una forma de llorar o una forma de sentir en que notamos como que se cae un peso de encima, como que hay algo que ya no deja de estar haciéndonos daño y nos liberamos de eso. Y es un proceso emocional, digestivo emocional. ¿Por qué digo digestivo? Porque se parece mucho a digerir algo que nos hemos tragado y que nos está haciendo daño por dentro. Se trata de digerirlo, por muy pesado que nos resulte, por muy emocional o muy emotivo que nos resulte, sacarlo a través de la expresión emocional. Y ya por último podemos resignificar. Resignificar significa integrar la historia y la vivencia en mi experiencia de vida. Cuando integro y resignifico lo que me ha ocurrido, obtengo lo que se llaman recursos. Me hago fuerte ante aquello que en su momento me hizo daño, donde antes tenía una gran fragilidad, una gran susceptibilidad de sufrirlo, de bloquearme, de limitarme con eso, ahora tengo recursos para afrontarlo. Esos recursos me van a permitir que la próxima vez que me ocurra esa experiencia, si es que me vuelve a ocurrir, porque es muy probable que no tenga ni por qué ocurrirme nunca, ya que he logrado sanarla, lo pueda vivir diferente, lo pueda vivir de una manera más entera, más consciente, sintiéndome más fuerte, sintiéndome más capacitado de sostener ese dolor para que no me quede aplastado con todos esos sentimientos, que mis emociones no me abrumen ni me sobrepasen, sino que pueda expresarlas, que pueda digerirlas y que pueda obtener recursos a partir de la vivencia experimentada. Tenemos pues 3 fases para sanar: descubrir, resentir y resignificar. En constelaciones familiares también hay un descubrir, pero lo que buscamos descubrir no es ni el conflicto ni el programa, sino lo que llamamos el amor oculto. El amor oculto es por quién estoy intentando pagar la deuda de la vida. Ese amor oculto puede ser hacia mamá, puede ser hacia un abuelo, puede ser hacia un excluido del sistema, puede ser hacia un hermano, puede ser hacia un aborto. Descubrir por quién estoy sufriendo esto, por quién estoy reparando, por quién estoy imitando o por quién estoy enredando mi destino. A quién le estoy teniendo un amor oculto, una lealtad muy poderosa en base a pagar la deuda por haber nacido dentro de esa familia. Una vez lo he descubierto, puedo transformar mi lealtad en una honra. ¿Qué diferencia hay entre lealtad y honra? Lealtad está asociado al sufrimiento. Necesito sufrir para pagar la deuda de la vida. Honra está asociado a la felicidad. En vez de sufrir por los míos, en vez de querer pagar esta deuda sufriendo como han sufrido ellos, o en base a sus sufrimientos, lo que hago es tomar la vida que he recibido, dedicarme a ser feliz y dedicarles toda mi felicidad y mi alegría a las personas de las que vengo. Imaginaros un cantante que se dedica a cantar y tiene la posibilidad de cantar 2 tipos de canciones diferentes. Una canción muy triste, muy dramática, que le va a conectar con el sufrimiento de los suyos, o una canción muy alegre, muy divertida, muy bailable, y se la dedica a todos los suyos. Cuando entendemos que no es necesario sufrir, pero no vale entenderlo desde aquí, lo tenemos que entender desde nuestro corazón,
volviendo consciente lo inconsciente. Cuando lo entendemos internamente, emocionalmente, lo comprendemos, podemos transformar nuestra lealtad en una honra. Y si yo era leal a un muerto de mi sistema familiar, en vez de bloquear mi vida, lo que haré será honrarlo y dedicarle mi felicidad. Y si yo era leal a mi mamá o a mi papá sufriendo lo mismo que ellos o intentando reparar lo que ellos han sufrido, a partir de ahora les dedicaré mi felicidad, les dedicaré mis éxitos y les dedicaré mi alegría. Y cuando lo hago así, ocupo el lugar que me corresponde dentro de la familia desde los órdenes del amor. Dejo de hacer de papá o de mamá de quien no me corresponde porque no sea mi verdadero hijo. Dejo de pretender que los demás me cuiden como si fueran mis papás o mis mamás. Me posiciono en la vida como una persona adulta. Equilibro mi dar y recibir con los demás. Doy a quien puedo dar más y recibo de quien puedo recibir más. Y doy y recibo de manera equilibrada ante aquellas personas que me correspondan. Y me sitúo a todos los miembros de mi familia, independientemente de lo que hayan hecho o hayan sufrido, sin ningún tipo de juicio, sin rencor, sin pena, sin orgullo, sin culpa. Los integro todos en mi corazón. Es mi clan familiar, es la familia de la que provengo, son mis antepasados y los honro llevándolos en mi corazón, tomando la vida que me han dado y sintiendo que esta deuda la vivo desde la felicidad, la vivo desde la alegría, no la tengo por qué pagar sufriendo. Es algo que se entiende muy bien mentalmente, pero inconscientemente la lealtad es tan poderosa que se vuelve muy irresistible para sentirnos inocentes que tengamos que sufrir por ellos porque ellos han tenido que sufrir mucho. Si los honramos, nos vamos a dar permiso para ser felices donde ellos no hayan podido serlo. Esta es la clave, honrar a los nuestros. Entonces veis las dos perspectivas, cómo se complementan entre sí. Hay que descubrir, aquí buscamos con una lupa, aquí buscamos a vista de pájaro, a quién estamos siendo leal. Tenemos que expresar emociones, por supuesto, cuando trabajemos todo esto, vamos a vivir emociones y vamos a liberarnos de emociones a través de la expresión. Y tenemos que recolocar nuestra historia dentro de nuestra experiencia de vida, generando recursos. Por supuesto, cuando ocupe mi lugar en la familia, honre a todos los míos y deje de ser leal a través del sufrimiento para pagar una deuda, recolocaré todo lo que he vivido en mi vida como un aprendizaje, como un crecimiento y me podré reconciliar con mi pasado al completo. Para terminar, os comentaré diferentes herramientas terapéuticas que utilizamos desde la biodescodificación y también desde las constelaciones familiares. En biodescodificación no tenemos herramientas terapéuticas propias de la propia biodescodificación, sino que lo que hacemos es adoptar herramientas de otras disciplinas terapéuticas y desde estas se generan protocolos en base a los síntomas que hayan que sanar, a lo que haya que resolver. La biodescodificación se alimenta de herramientas terapéuticas a través de la PNL, que es programación neurolingüística. También se puede trabajar con hipnosis ericksoniana o de otros estilos. Podemos trabajar con herramientas gestálticas de terapia gestal, especialmente todo lo que es el trabajo con la silla vacía o silla caliente. Trabajamos con visualizaciones y meditaciones para poder desbloquear, para poder reproducir sentimientos y poderlos expresar en el resentir o para resignificar, como he explicado antes. Trabajamos a veces también con terapia de EMDR, si el biodescodificador aparte está formado en EMDR, que es de sensibilización bilateral, activación bilateral de los dos hemisferios cerebrales para poder procesar, digerir y resignificar los conflictos que estemos trabajando.
Si el terapeuta en biodescodificación también conoce las constelaciones familiares, puede aplicar la constelación como herramienta terapéutica dentro de lo que sería la biodescodificación. También podemos hacer cartas de duelo para expresar si tenemos que despedirnos o cerrar un duelo por algún familiar que ha muerto. Son herramientas que vienen de otras terapias y que la biodescodificación ha adoptado y ha generado protocolos en base a su filosofía de trabajo, que es romper programas limitantes o transformarlos, mejor dicho, transformar que no romper. Lo que hacemos es transformarlos, modificarlos y sanar conflictos programantes, desencadenantes y otro tipo de conflictos emocionales que dan lugar a síntomas como enfermedades, dificultades económicas, de relación de pareja, de dinero, etc. En constelaciones familiares sí que hay una herramienta terapéutica propia, que es las constelaciones familiares en sí mismas. Estas constelaciones se pueden trabajar en grupo o de forma individual. En grupo utilizaremos personas como representantes que se dejarán sentir, abriremos lo que se llama el campo, que es conectar con el campo de información del sistema al que pertenece nuestro cliente, es decir, a su familia, a su empresa o a su grupo. Los representantes con lo que sientan se moverán, interactuarán entre ellos. El constelador o facilitador constantemente estará mediando en eso si es necesario, interviniendo, sacando nuevos representantes o figurantes, añadiendo frases sanadoras. Las constelaciones en grupo pueden ser en ciego, que se llama, en ciego, es decir, cuando los representantes no saben a quién están representando, simplemente se dejan sentir. Esto lo hacemos muchas veces los facilitadores para evitar que intervenga la mente, la proyección de los propios representantes. Si sencillamente no saben si están representando a una madre, a un hijo, a un abuelo, o a un sentimiento o a un elemento simbólico, es más difícil que proyecten en ello cosas que tengan más que ver con su experiencia personal que no con la información que les pueda venir del campo. Y también trabajamos con constelaciones visibles, en las que los representantes sí saben a quién está representando. La ventaja de que los representantes sepan a quién están representando es que le facilita al cliente que está viendo la constelación poder ir asimilando todo lo que está viendo paulatinamente. Porque si la constelación es ciego, es decir, no se sabe quién representa a quién, el cliente luego tiene que volver a elaborar la constelación una vez ha terminado mentalmente para situarlo cuando ya sepa qué representa cada personaje, y esto genera una elaboración mental, por lo que le quita fuerza al corazón, le quita fuerza a la emoción, a la experiencia. Las dos formas tienen sus ventajas y sus inconvenientes entre ellas, y en según qué contextos podrá ser más interesante constelar en ciego, y en según qué contextos será más interesante constelar de forma visible. Dependerá del cliente, dependerá de los representantes que tengamos a nuestra disposición, dependerá de la demanda del cliente, del tema que quiera trabajarse, dependerá de varios factores. En base a ellos, el facilitador decidirá qué es lo que considera que mejor le va a ir a su cliente. Y las constelaciones individuales se pueden hacer con muñecos, en vez de con personas, con muñecos. Se colocan muñecos y se dejan sentir el cliente en base a lo que le inspiren esos muñecos. También pueden ser los muñecos en ciego, cuando no se sabe lo que representan, únicamente lo sabe el constelador, o visibles, si se le dice directamente al cliente: este muñeco es tu papá, este muñeco es tu trabajo, este muñeco es tu pareja. Constelaciones con fichas, se colocan unas fichas en el suelo que representan personajes de la familia o elementos simbólicos. Podemos hacer constelaciones con caballos, ahí está muy de moda últimamente en constelar con caballos. Sencillamente es ir a un lugar donde hay caballos, asignarles nosotros mentalmente un personaje a cada caballo, y en base a cómo se muevan e interactúen entre sí, recogeremos información de lo que eso pueda suponer a nivel sistémico o a nivel familiar. Existen muchas maneras de hacer constelaciones. La herramienta es la misma en sí, y lo que trabajamos es siempre con los órdenes del amor y la búsqueda de lealtades, pero podemos utilizar un grupo de personas, lo podemos hacer de manera individual, se puede hacer de muchísimas maneras. Y esto es todo lo que os quería comentar en este vídeo. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en otra ocasión.